buen día. Pues estamos aquí presentándote un programa más de lo que es el Colegio Nacional de Terapias Integrativas. Una servidora, Brisa Grajeda, pues te desea un excelente día. Acompañándonos aquí el doctor Martín Díaz, médico internista. ¿Qué más podemos decir de él? Maestro del Colegio Nacional de Terapias Integrativas, especialista en nutrición y obesidad. Doctor, yo creo que me va a faltar mucho programa para presentarlo a usted en todas las ramas que tiene. Y bueno, para nosotros es un gran honor que venga a hablarnos sobre un tema muy importante, uno de los diplomados que se manejan aquí en el Colegio de Terapias Integrativas, como es la magnetoterapia. Muy buenas tardes, doctor. Hola, Brisa, buenas tardes a ustedes en sus casitas que nos están haciendo el favor de poder llegar a través de estas cámaras. Y bien, como dice usted, tratando de hablar de uno de los temas en estos minutos, de uno de los temas que nos apasionan, que es el tratamiento por campos magnéticos pulsados como estáticos, o lo que habitualmente se llama magnetoterapia. Okay. Sí, que realmente el término magnetoterapia pues es un término un tanto cuestionable, pero bueno, hay diferentes modalidades, diferentes escuelas de lo que es la terapia magnética. En este caso hablaremos un poco de la terapia por campos magnéticos pulsados y por campos magnéticos estáticos. Sí. Muy interesante, doctor, toda esta información que usted nos trae. Y bueno, sí nos va a encantar que usted nos desgaje, porque ahora sí que vamos a desgajar un poquito lo que es la magnetoterapia, porque hay muchísima gente, como usted lo dijo, hay muchas escuelas, mucha información que se va por donde no es, o sea, se toma de diferente manera, se toman conceptos muy diferentes de lo que es la magnetoterapia realmente. Y créanme que aquí mis respetos, porque él es un gran maestro en conocimiento dentro de la magnetoterapia, y nos gustaría que nos dijera la magnetoterapia dentro de los campos pulsados. Bueno, magnetoterapia pues es la utilización de los campos magnéticos precisamente como una ayudante terapéutica. Son muchas las áreas en donde tiene aplicaciones, y esto a veces es un tanto difícil de explicarle, digo, en poco tiempo, porque generalmente en la medicina se nos ha enseñado, se nos ha troquelado para pensar que todo se debe de tratar, de curar, de aliviar en base a química, y realmente la física tiene muchísimo que hacer en la medicina, en la terapéutica, y esto pues no es más que aplicación de la física, de algunos principios físicos en la terapéutica. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Desde hace muchísimos años, estoy hablando desde el siglo XVIII, se empezó a utilizar algunas modalidades de corrientes eléctricas o la electroterapia en muchos aspectos, y actualmente pues todo el mundo está familiarizado con la electroterapia en rehabilitación, en medicina física, en muchos aspectos de la terapéutica. Pero cuando se habla de magnetoterapia, o sea, de campo magnético, el mismo médico generalmente nos dice: espérate, pues ¿cómo que Sí. Bueno, pues es cosa de saber que la corriente eléctrica y el campo magnético son inseparables y tienen efectos, digamos que hasta cierto punto equiparables a nivel biológico. Sin embargo, la magnetoterapia, que decimos siempre que hay electrones en movimiento, lo que conocemos como corriente eléctrica, se genera un campo magnético, y por otro lado, siempre que hay un campo magnético en movimiento, se genera una corriente de electrones, una corriente eléctrica. Nuestras células funcionan en gran parte en base a corrientes de electrones, a corrientes eléctricas. Basta, por ejemplo, ver o recordar para los médicos que nuestras mitocondrias, esos organelos de la célula encargados de producir la energía para todas las células, lo hacen en gran parte en base a corrientes de electrones. Y esto nosotros lo podemos modificar hasta cierto punto a través de aplicación de campos magnéticos, pero también tenemos aplicación, por ejemplo, en analgesia. Los campos magnéticos los podemos utilizar
por sus efectos analgésicos de acuerdo a la polaridad. Así tenemos, por ejemplo, que el polo negativo o el polo norte, ¿no?, de un campo magnético tiene efectos analgésicos que ya son conocidos desde hace muchos años, mientras que el polo sur tiene efectos, digamos, aumenta el dolor, aumenta el mecanismo inflamatorio, etcétera, mientras que el polo norte disminuye la inflamación, relaja los tejidos el polo norte. El polo sur, al contrario, produce algo de tensión, produce algo de cambios en el pH, hacia la acidosis el polo sur, hacia la alcalosis el polo norte, por la disociación, la forma de disociación del agua, ¿sí? Las corrientes eléctricas con el campo magnético influyen en la disociación del agua, en cómo el agua se disocia. Sabemos nosotros que la disociación del agua nos puede dar un mecanismo de acidificación cuando se disocia en iones hidrógeno y oxígeno, o nos puede dar un mecanismo de alcalinización cuando se disocia en OH más H, ¿sí? Entonces, hay muchos, digamos, fenómenos así como para hilvanarlos, le decimos, a nivel de, por ejemplo, de oxidación, por mencionar otro de los efectos. Sabemos que muchos de los problemas a nivel celular, a nivel de daño celular, son en base a daño por radicales oxidantes. Cuando nosotros aplicamos un campo magnético en polaridad norte, hacemos que esos átomos inestables, por ejemplo, en el caso de átomos que han perdido un electrón y que se convierten en radicales, por ejemplo los de oxígeno, que son los más frecuentes, pues se unan entre ellos en una especie de apareamiento atómico, de tal forma que comparten los electrones de su última órbita, y eso hace que pierdan o disminuyan mucho su capacidad de oxidación, y en sí muchos efectos que podemos Definitivo. Usted lo ha dicho mucho, es regenerar la célula. Bueno, el término regenerar es un concepto un tanto, digamos, que habría que usarlo con mucho cuidado, pero sí generar mayor cantidad de energía por la célula. Nosotros podemos hablar, el campo magnético tiene muchos efectos sobre aquellas moléculas o partículas que tienen átomos de hierro en su estructura. Y por ejemplo, así la hemoglobina, el heme tiene hierro en su molécula, es muy respondente al campo magnético, pero hay unas estructuras ahí a nivel enzimático, a nivel de la célula, en la mitocondria, que se llaman citocromo oxidasas, que es las que tienen mayor contenido en hierro de todas las enzimas del cuerpo, y el contenido de hierro hace que sean altamente respondentes, altamente sensibles a los campos magnéticos, de tal forma que nosotros podemos aumentar la actividad de esas citocromo oxidasas, y aumentar la actividad de estas es igual a producir más ATP, más energía por las células, ¿sí? Sí, ese es el concepto que muchísima gente malinforma o diversa la información, doctor, porque te dicen, es que la aplicación de magnetos te puede curar hasta el cáncer. Qué mal, o sea, es lo que le digo en cuestión de información, que eso es lo que el doctor Martín con su profesionalismo les enseña y les dice, ¿sabes qué? Esto es así, así, así. Yo creo que lo han estado escuchando y saben toda esta información que nos está dando. A mí me tiene así helada con todo lo que dice, porque aprende uno muchísimo. Entonces, aquí con él, en lo que es en las instalaciones del CENTI, él imparte este diplomado que es magnetoterapia, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú aprendas, no importa que no tengas conocimientos médicos, es abierto a todo público, ¿sí? Y él te va a enseñar desde el principio las bases de la magnetoterapia, de cómo irte guiando y cómo dándote esta información para que tú seas todo un terapeuta, toda una persona que sepa aplicar la magnetoterapia en tu vida diaria, con las personas a tu alrededor, con tus seres queridos. Pero antes de que usted nos siga dando más información, doctor, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para que el doctor Martín nos siga hablando más sobre este interesante tema. Volvemos.
Ok, pues aquí estamos ya de vuelta con el doctor Martín Díaz, con toda esta información tan interesante que nos tiene sobre la magnetoterapia. Y pues, doctor, síganos hablando de las aplicaciones en la magnetoterapia. Bueno, como usted decía hace un momento, Brisa, a veces se exagera, pues con fines que no vamos a discutir en este momento, se exagera de lo que se puede hacer. Y pues por ahí, como decía usted, de pronto alguien dice por ahí que puede curar SIDA y que puede curar cánceres y que puede curar todo, lo cual obviamente pues desvirtúa es que realmente lo que realmente se puede hacer con campo magnético. Pero sí hay muchas enfermedades y muchas manifestaciones de enfermedades en las cuales se puede influir. Dentro de donde tenemos más aplicaciones, digamos, es a nivel de analgesia como antiinflamatorio. En analgesia que estamos hablando prácticamente en cualquier tipo de dolor, incluyendo los dolores de tipo neuropático, que son de los dolores más difíciles de tratar en la medicina, ¿sí? También los dolores de tipo cólico, vamos a llamarle de alguna manera, los dolores ocasionados por alteración de la contracción de músculo liso, que también son dolores algo difíciles y que son diferentes a los dolores de otro tipo de tejidos. Se pueden manejar perfectamente. La inflamación, por ejemplo, todos los mecanismos inflamatorios se pueden manejar. A nivel de insomnio, el insomnio, la relajación en el estrés, por ejemplo, se puede manejar perfectamente actuando a través de algunos núcleos, algunos centros. Otros problemas, ya decíamos, el estrés oxidativo. Problemas de dolores y malfunción de algunos órganos. Nosotros podemos aumentar la funcionalidad, la función de algunos órganos y también disminuirla a través de activación por este campo magnético, como lo hacemos en otras áreas de la medicina a través de corriente eléctrica. Lo que pasa es que aquí el campo magnético tiene mucho más ventajas, digamos, que la corriente eléctrica, porque lo podemos aplicar prácticamente sin necesidad de contacto con el cuerpo. Lo podemos aplicar a través de prácticamente cualquier tejido, cosa que no se puede hacer con la corriente eléctrica. Así es. No tiene los riesgos de efecto térmico o de efecto de quemadura como puede tenerlo la corriente eléctrica. No contraindica, no hay contraindicación cuando hay prótesis, cuando hay órtesis metálicas, etcétera, cosa que sí lo hay en la aplicación de la corriente eléctrica. Todo el mundo, decíamos, está familiarizado quizá con la aplicación de la corriente eléctrica, que es otra de las aplicaciones de la física en terapéutica, y pues todo el mundo va a un departamento de fisioterapia que le den rehabilitación, etcétera, y pues le van a aplicar corrientes eléctricas. El campo magnético se ha utilizado desde hace muchos años en otros países, digamos, en Asia, en Oriente, en otras partes, pero aquí no estamos muy acostumbrados a usarlo. Yo pongo un ejemplo, digamos, por ejemplo, perdón la redundancia, en la consolidación de fracturas de óseas que no han consolidado por las vías naturales, que fue donde la FDA de Estados Unidos primero lo autorizó allá por 1981, creo, porque no teníamos otra forma de hacer que esas fracturas consolidaran. Y entonces pues ahí la FDA aceptó que a través de aplicación de campo magnético se podía lograr que esas fracturas tuvieran un efecto, una consolidación, y ese mismo efecto lo podemos aplicar en otras áreas de los mecanismos de reparación ósea, incluyendo la osteoporosis, por ejemplo. Excelente. Sí, hay muchas áreas, muchos tejidos donde podemos aplicar los efectos pero para ello hay que conocerlo. Y decía hace rato, nosotros pues tenemos alrededor de 30 y tantos años dedicarnos al estudio de la fisiología, la enseñanza de la fisiología, y pues eso nos ha permitido, recordando a mi maestra que nos metió en esta bronca de la terapia, que fue el doctor Demetrio Sodey Pallares, para descanse, uno de los cardiólogos de más renombre a nivel mundial, gloria de la cardiología mexicana. Y antes que él, el otro eminente cardiólogo, el doctor David Contreras, que era el jefe de cardiología del Hospital Juárez de la Secretaría de Salud, y en fin, a través de ellos
¿Por qué cardiólogos? Porque el cardiólogo tiene mucho, se tiene que meter mucho al estudio de la fisiología, les digo yo, hasta el último rincón de la célula. Y entonces es cuando empieza a entender uno muchos de los efectos de los campos magnéticos y la corriente eléctrica y otras modalidades terapéuticas como el ultrasonido, la fototerapia, que es otra de las áreas en las cuales se aplica energía pulsátil o pulsante en áreas de la terapéutica. Todo el mundo está familiarizado con la aplicación de campos de la luz pulsada, de la luz láser, por ejemplo, en muchos efectos de la terapéutica para aumentar la producción de energía por las células. Bueno, son efectos similares, estamos utilizando energías similares en este caso, sí. Qué interesante, doctor, todo ese tema, y ver que los pioneros eran gente de la medicina, o sea, y como dice usted, con grandes conocimientos dentro de la cardiología, porque se usa mucho lo que es la energía y todo este conocimiento, bueno, pues no se quedaron con él. Y como antes les cerraban las puertas, doctor, si no me equivoco, ¿verdad? Era como un tabú esto. El fenómeno magnético y sus aplicaciones terapéuticas se conocen desde la antigüedad. Si nos vamos a la historia, desde los egipcios, los griegos lo conocían, pero en una forma quizá un tanto rudimentaria, o sea, no sabíamos cómo, porque sabíamos que actuaba, y ya si nos vamos a la historia, Plinio el Viejo, sí, Hipócrates, René Descartes, muchos han aplicado el fenómeno magnético en terapéutica. Sin embargo, estos eminentes cardiólogos que les decía son quienes aquí en México dieron a conocer esto. Por ahí hay diferentes escuelas que, bueno, no voy a ponerme a analizarlas, pero en algunas pues quizás se sale un poquito de lo que realmente podemos hacer, y no queremos tampoco que las cosas se desvirtúen. El fenómeno es bien identificado, bien identificable, comprobable por el método científico, aplicaciones en reumatología, en algología en general, en neurología, hay cantidad de libros escritos al respecto. Porque a veces nos dicen, es que no hay nada escrito, ¿no? Sí hay mucho escrito, lo que pasa es que hay que saber dónde leer, ¿verdad? Exactamente. Hay libros sobre neurofisiología, el efecto de la estimulación magnética en el estudio de la neurofisiología, etcétera. Y cada vez, actualmente, de hecho, si nosotros nos vamos en algunas revistas, pues médicas, hay muchos artículos en algunas revistas de divulgación científica. Quiero referirme, por ejemplo, a la Scientific American, una revista de divulgación científica de las bastantes, pues digamos, aceptadas como tal. El mes de marzo de este año dedicó gran parte de su contenido a hablar a expresar las aplicaciones de campo magnético en la medicina, y hay cantidad de esto, sí. Pero bueno, el tiempo ya quisiéramos, y esto de hecho lo manejamos en el diplomado que generalmente se maneja ya desde hace muchos años en el CNTI, sí. Así es, y créanme que salen aquí personas aplicando la magnetoterapia. Créanme que el doctor Martín es una persona que con todo el conocimiento que tiene es una persona muy sencilla para transmitirles este conocimiento, y yo los invito a todos. Mucha gente no sabe ese concepto, doctor. Ellos piensan que nada más llego, te pongo el imán y ya, pero no, aquí es conocer más, ¿sí? Perdón, sí, doctor, por favor, ¿quién mejor que usted? Le decía, hay que saber cuándo, cómo aplicarlos, qué polaridad, que es de los factores más importantes. Exacto. Qué polaridad utilizar cuando queremos aumentar la actividad de una célula, de un tejido, de un órgano, o qué polaridad vamos a aumentar cuando queremos aumentar el flujo sanguíneo a través de microcirculación inclusive, que es otra de las áreas donde lo hemos aplicado a través de muchos años. Y en fin, son factores que debemos de conocer, y es lo que se pretende enseñar a cómo utilizarlo, ¿sí? Y a partir de ello, pues ya como decimos, no se trata de hablar de esquemas o de pares o X cosas así medio esotéricas. Se trata de que la persona entienda la fisiología, y al entenderla, pues obviamente ya no necesitamos saber qué esquemas en especial, sino si sabemos qué queremos, qué efecto queremos lograr, pues sabemos dónde lo vamos a aplicar. Exacto. Otra cosa muy interesante, que es cuando mezclamos campo magnético con frecuencias en lo que llamamos campos pulsados. Las frecuencias tienen efectos muy interesantes a nivel de inducción o de atenuación de efectos de genes. Siempre que hablamos de genes,
que nos decimos, caray, están modificando los genes. No hablamos del genoma innato, no hablamos del genoma de la herencia, hablamos de genes. Todo fenómeno celular es modificado por genes que a veces se induce o se atenúa en cuestión de segundos inclusive. Y cuando actuamos a través de estos genes lo podemos hacer aumentando los efectos, por ejemplo, de la inflamación, los efectos de la proliferación celular, y también los podemos disminuir o atenuar, así es. Perfecto. Bueno, pues ¿qué más? Yo creo que cuando tú estés viendo ahorita este programa o en una repetición, lo puedes ver en YouTube, a través de YouTube, a través de nuestro canal de Saludable TV, toda esta información que el doctor Martín, esta introducción, más bien así a decirlo, a la magnetoterapia, pues no nos queda más que invitarte a que te integres al diplomado. Aquí próximo siempre hay, todo el año tenemos diplomados en magnetoterapia. Tú comunícate a los teléfonos que van a aparecer en tu pantalla para que pidas información sobre duración, sobre costos, sobre horarios, sobre todo lo que tenemos aquí para ti, y créeme que vas a salir satisfecho con todo este conocimiento, aprendiendo lo que es la teoría de la magnetoterapia, la práctica que vas a tener también, es obvio, porque si no, ¿cómo vas a llevar toda esa teoría? No solo es teoría, es la práctica, el conocimiento de ambos, de lo que vas a tener aquí en el Colegio de Terapias Integrativas con nuestro maestro, el doctor Martín Díaz. Doctor, hay mucha gente que se ha de preguntar, bueno, ya nos dice el doctor que en huesos funciona muy bien, que en problemas musculares, problemas que puede ser lumbalgias, ¿verdad? Que son esos dolores que son fuertísimos. De hecho, en la medicina deportiva, por ejemplo, ya cada vez más, por ejemplo, en Europa, pues los equipos deportivos traen sus magnetoterapistas por los efectos tan rápidos que se logran. Pero lo utilizamos también a nivel de vísceras, por ejemplo, de problemas intestinales, de problemas a nivel de vías biliares, a nivel de retención urinaria, por mencionar algunos ahorita así a la mano. Ya decíamos en la relajación, en problemas de tensión, de estrés, a nivel por ejemplo, ahorita se habla mucho de la fibromialgia y de algunos fenómenos relacionados. Tenemos excelentes efectos a esos niveles, a nivel de algias de columna lumbar, tanto a nivel cervical, dorsal, lumbar, etcétera, excelentes resultados. A nivel de neuropatías, por ejemplo, en los diabéticos, excelentes resultados, que es donde les decía, más lo hemos utilizado a través de muchos años. ¿Sí? Así es. Doctor, vamos a ir a un pequeño corte y por favor, ahorita regresando, me gustaría que nos ampliara más todavía de esta excelente información. Volvemos en un momento. Excelente. Estamos aquí nuevamente en tu programa del Colegio Nacional de Terapias Integrativas, hablando sobre el tema tan importante e interesante que tenemos el día de hoy, de la magnetoterapia, con el doctor Martín Díaz. Y bueno, él nos está hablando sobre sus usos, aplicaciones, sobre un poco de historia de la magnetoterapia, de un poquito de todo, porque yo creo que nos faltaría tiempo para
para hablar ya así más, mucho más sobre todo lo que es este gran tema. Y una de las ramas que también el doctor Martín maneja, no sé si lo esté diciendo bien, él, pues aparte de la nutrición, de la obesidad, de la diabetes, ¿qué efectos tiene aquí lo que es la magnetoterapia, doctor? En la nutrición, en la alimentación, como usted nos decía, es una parte muy importante en el diabético, ¿verdad? Bueno, difícilmente podríamos atribuirle efectos a nivel de nutrición comprobados, y yo no quiero caer en lo que se criticamos, o sea, yo trato de hablar siempre de lo que está probado y se puede comprobar. Exacto. Hay otras cosas que están en estudio, inclusive usted mencionaba al inicio por ahí algo sobre cáncer. Se están haciendo estudios a nivel de cáncer con excelentes resultados de la utilización de campos magnéticos, inclusive hay estudios que ya están avanzados en algunos hospitales. Hay ahí estudios, pues cosas escritas desde los trabajos del doctor Bistolfi allá por los 80s. Sin embargo, mientras no esté comprobado sus efectos, no quisiera yo caer en hablar. Exactamente. ¿Sí? Para que no se vaya a malinterpretar. Lo mismo a nivel metabólico. Sí podemos lograr algunos efectos comprobados a nivel de incorporaciones metabólicas, a nivel de aumento de la tasa metabólica. Sin embargo, todavía le digo, está no bien comprendido cuáles son sus mecanismos, y mientras esto ocurre yo trato de reservar. No lo reservamos para no ir a decir hasta cosas. Que no esté comprobado científicamente y con estudios. Algo que nosotros siempre hemos cuidado de no decir algo que no esté comprobado, porque luego así se generan cosas que no se deben. Exactamente, y es lo que caemos, en que han caído mucha gente, y es lo que no queremos caer nosotros. Por eso la seriedad de darte información verídica, algo en que tú puedas confiar. ¿Por qué? Porque es algo que tú vas a aprender y vas a ser responsable de tus aplicaciones. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pasarte esa responsabilidad con toda la seriedad que se puede, darte esa enseñanza que tú quieres y que vas a transmitir. Y eso lo vas a lograr aquí en el CENTI, en el Colegio Nacional de Terapias Integrativas, en este diplomado que imparte el doctor Martín Díaz, que es magnetoterapia. ¿Sí? Vas a aprender las aplicaciones, vas a conocer los diferentes imanes que se manejan, los Gauss que se manejan, cuántos Gauss, cuánto eso, bueno, pues todo eso vas a hablar, y es un tema muy interesante que vas a conocer, que si los de imanes de neodimio, que si los de ferrita, que si cuál es mejor, cuál no. Bueno, pues todo eso lo vas a venir a aprender aquí. También vas a ver, tenemos un equipo de campos pulsados. También, doctor, otro de los temas que se ven dentro del diplomado es la magnetoterapia con acupuntura. Sí, muy interesante. De hecho, a nivel, los que conocen de acupuntura saben que los puntos de acupuntura, o tsubos, o como quieran llamarlo, pueden ser activados o pueden ser aumentados sus efectos, tonificados, como lo llamamos, o dispersados, a través de muchos factores, a través de MOXA, por ejemplo, a través de láser, diferentes longitudes de onda, a través de estimulación simplemente con el dedo en la digitopuntura, o lo que se utiliza mucho en Shiatsu, pero también a través de campos magnéticos. Si nosotros aplicamos el polo sur, por ejemplo, sobre un sub, sobre un punto de acupuntura, podemos tener un efecto de tonificación, y mientras que si aplicamos polo norte, por mencionar algo, podemos tener efectos de atenuación o de dispersión. Exacto. Y en fin, se pueden combinar los efectos de ambos con excelentes resultados, y es parte de lo que se toca en este diplomado, ¿verdad? Así es. Los efectos, un tema que siempre, un cuestionamiento que siempre se hace, que es que si el agua magnetizada, porque también se generan por ahí muchas leyendas urbanas, como decimos, muchos mitos respecto a los efectos sobre el agua. Sí tiene efectos el campo magnético sobre la molécula de agua, excelente, es una molécula polar y por lo tanto se pueden modificar sus ángulos, y de esta forma modificar cómo las moléculas de agua se agrupan, y de ahí sus efectos. Pero el efecto es muy temporal, o sea, el efecto tiene que utilizarse aproximadamente, el efecto sobre la molécula de agua se pierde en 30, 40 minutos cuando mucho. Y les digo esto porque luego por ahí vemos que se vende agua magnetizada, que no sé desde cuándo se haya expuesto a campo magnético, y pues obviamente que sus efectos ya no son como tal. Pero sí tenemos
podemos lograr algunos efectos y lo podemos simplemente comprobar por los efectos de esta agua a nivel de pH, a nivel de sabor, inclusive a nivel de algunos efectos del agua expuesta tanto a polo norte como a polo sur del campo magnético. ¿Sí? Excelente, pero ahí podemos ver cómo puedes utilizar o manipular el agua, cuánto tiempo, o sea, ya si pasa no va a servirte, o sea, definitivamente va a volver a su estado normal. Sí, por eso cuando se use esto nos recomendamos, si se va a utilizar el agua, por ejemplo, para beber, etcétera, tenerla en contacto directamente con el polo magnético a utilizar. Y pues ya sabemos que cuando lo retiramos de en unos minutos se pierde ese efecto. Así es, bueno, pues ya saben toda esta gran información que nos está obsequiando aquí el doctor Martín Díaz, toda esta información, créanme que es una delicia tener esa clase con él por todo el conocimiento que vas a obtener con él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú apliques la magnetoterapia en tu vida diaria, con tu familia, con tus vecinos, ya si te dedicas a las terapias integrativas, porque este término le gusta más aquí al doctor, bueno, porque sí, es una integración, ¿verdad, doctor? Sí, realmente es lo que le decía, a mí nunca me ha convencido el término de terapias alternativas, porque alternativas implica sustituir algo y no tratamos de sustituir, tratamos de complementar, tomar lo bueno de la medicina alópata o medicina académica, o como queramos llamarle, la medicina que nosotros en la que estamos formados. Yo soy médico internista, soy intensivista, y pues tenemos por ahí algunos estudios complementarios de esto, pero también los efectos utilizamos, bueno, la nutrición, como algunos la consideran como una medicina como terapia complementaria o algunos inclusive alternativa, siendo que es la verdadera medicina, pero junto con la herbolaria o fitoterapia o herbolaria científica, que es, digamos, algo inseparable de la nutrición, y esto nos encanta hablar de ello, porque cuando se ve la nutrición generalmente se piensa en cuestión de contar calorías, cuántas calorías más, cuántas calorías menos. Sin embargo, sí, la nutrición es mucho más allá de esto, es utilizar adecuadamente los componentes, en este caso de las plantas, para tener efectos sobre los fenómenos biológicos. Así es, que ahora sabemos cómo se actúa a nivel molecular, a nivel genético, etcétera. Sí, pues excelente todo, doctor. Yo creo que, como le digo, nos falta tiempo, la verdad, estamos llegando a nuestros últimos minutos de programa, y pues no me basta más que invitarlos a todos ustedes que nos están viendo a través de nuestra red de Saludable TV, en nuestro programa del Colegio Nacional de Terapias Integrativas, hoy en nuestro programa especial de magnetoterapia con ese tema tan importante con el doctor Martín Díaz. Te invito a que te comuniques conmigo, con Brisa Grajeda, llevo la coordinación en el colegio, y yo te voy a llevar toda la información que tú necesites, desde, como te dije anteriormente, días, costos, horarios. Abrimos diplomados regularmente, ¿sí? No estamos terminando uno cuando ya estamos planificando el siguiente, porque bueno, pues aquí se trata de acomodar a tus horarios, a tus espacios. Sabemos que muchos de ustedes trabajan, entonces el horario y los días se facilitan, se acoplan a ustedes mismos, y ¿por qué no darte la oportunidad de aprenderlo? Yo creo que aprenderlo con una persona que te va a transmitir esta seriedad, toda esta información que tú necesitas, la vas a tener aquí, en este colegio, y con el doctor Martín Díaz, dándote esta información sobre magnetoterapia, y no nada más ya cuando terminas dices tú, bueno, pues ya acabé, pero hay cosas que quedaron en el aire o vino una duda, pues lo puedes hacer, te acercas, aquí él está en la mejor disposición de seguirlos asesorando, ¿verdad, doctor? Porque me ha tocado ver a muchas personas, oye, doctor, tengo un paciente o una personita que le pasa esto y esto, y hay dudas, y pues aquí está el doctor siempre. Todavía anoche en la madrugada por ahí me llegó un mensaje de uno de los exalumnos sobre un caso, y pues tratamos de mantener esa asesoría en forma continua, y cada vez me da gusto, porque cada vez el médico se va acercándose a entender un poquito más lo que es la física en la medicina, que es tanto, o quizá yo me atrevería a decir un poco más allá de la química en la medicina. Me dio gusto hoy, por ejemplo, ver por ahí la noticia de que un excelente oftalmólogo mexicano que ha estado batallando
para que entiendan el mecanismo de la fotosíntesis que tenemos en algunas de nuestras células. Y me dio gusto hoy ver por ahí que por fin habían logrado que patentaran sus métodos. ¿Pero dónde lo patentaron? En Rusia. Ah, caray. Sí, mis respetos y saludo al doctor Solís, que le digo, sí me dio gusto, porque poco a poco vamos logrando que se entienda que la física tiene mucho que ver en nuestro organismo. Pues felicidades, ¿verdad? A este gran doctor que por fin logró su propósito, ¿verdad? Que lograr dentro de esta rama de la medicina. Y ya ven, todo se puede. Yo creo que poco a poco, como dice el doctor, vamos abriendo ese caminito, ese espacio, y lo podemos hacer siendo con esta medicina y la integrativa, hacernos todo uno solo. Entonces, pues no me queda más que darle las gracias, doctor Martín, por haber estado con nosotros esta tarde, dándonos esta asesoría, invitándolos a que se integren al diplomado con él, que es nuestro instructor en este diplomado, a que hablen, se informen. Tenemos mucho más también, pero antes de que se me pase, doctor, y yo creo que sí, antes de que me despida, quiero decirles que tenemos también la carrera de naturópata técnico médico, y dentro de esta carrera el doctor Martín Díaz imparte lo que es magnetoterapia, como ya lo da también por diplomado, pero imparte también lo que es la fisiología, también lo que es estudios de laboratorio y gabinete. ¿Cuál otro se me está yendo? Propedéutica y semiología. Bueno, imagínense todo este gran conocimiento que tienen con él. No tienen que ir a la facultad de medicina, aquí lo pueden lograr. Es una carrera técnica, sabemos que va a ser más compactada la información, pero eso no quiere decir que vas a salirte o vas a salir mucho en información, te lo digo así literal. Vas a salir muy completo, vas a salir muy entero en toda esa información y no te va a quedar mal sabor de boca. Créemelo, tenemos ya varias generaciones que han salido aquí del CENTI en la carrera de naturópata técnico médico. Así como el doctor Martín Díaz, tenemos muchos más maestros, más instructores, gente muy profesional que te va a impartir todo este conocimiento. Y bueno, pues ahora sí, doctor, me despido de usted dándole las gracias nuevamente por haberme acompañado en este espacio, transmitiendo toda esta información, y yo espero sus llamadas para que se anoten, se inscriban, se paren su lugar, y muy bonita tarde les desea Brisa Grajeda. Brisa, pues muchas gracias, gracias al Colegio Nacional de Terapias Integrativas por la invitación a hablar estos minutos sobre este tema tan apasionante, y gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a comunicarse a los teléfonos que ya Brisa nos proporcionó, y quienes estén interesados en el diplomado o en la carrera de técnico naturópata, ya Brisa también les dará la información. Por supuesto. Gracias, doctor. Excelente tarde. Hasta pronto. Realmente la física tiene muchísimo que hacer en la medicina y en la terapéutica, y esto pues no es más que aplicación de la física, de algunos principios físicos en la terapéutica. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Desde hace muchísimos años, estoy hablando desde el siglo XVIII, se empezó a utilizar algunas modalidades de corrientes eléctricas o la electroterapia en muchos aspectos, y actualmente pues todo el mundo está familiarizado con la electroterapia en rehabilitación, en medicina física, en muchos aspectos de la terapéutica. Pero cuando se habla de magnetoterapia, o sea, de campo magnético, el mismo médico generalmente nos dice: espérate, pues ¿cómo que la...? Sí. Bueno, nosotros es un gran honor que venga a hablarnos sobre un tema muy importante, uno de los diplomados que se manejan aquí en el Colegio de Terapias Integrativas, como es la magnetoterapia. Muy buenas tardes, doctor. Hola, Brisa, buenas tardes a ustedes en sus casitas, que nos están haciendo el favor de poder llegar a través de estas cámaras. Y bien, como dice usted, tratando de hablar de uno de los temas en estos minutos, de uno de los temas que nos apasionan, que es el tratamiento por campos magnéticos pulsados como estáticos, o lo que habitualmente se llama magnetoterapia. Okay. Sí, que realmente el término magnetoterapia pues es un término un tanto cuestionable, pero bueno, hay diferentes modalidades, diferentes escuelas
de lo que es la terapia magnética. En este caso hablaremos un poco de la terapia por campos magnéticos pulsados y por campos magnéticos estáticos. Sí. Muy interesante, doctor, toda esta información que usted nos trae. Y bueno, sí nos va a encantar que usted nos desgaje, porque ahora sí que vamos a desgajar un poquito lo que es la magnetoterapia, porque hay muchísima gente, como usted lo dijo, hay muchas escuelas, mucha información que se va por donde no es, o sea, se toma de diferente manera, se toman conceptos muy diferentes de lo que es la magnetoterapia realmente. Y créanme que aquí mis respetos, porque él es un gran maestro en conocimiento dentro de la magnetoterapia, y nos gustaría que nos dijera la magnetoterapia dentro de los campos pulsados. Bueno, magnetoterapia pues es la utilización de los campos magnéticos precisamente como una ayudante terapéutica. Son muchas las áreas en donde tiene aplicaciones, y esto a veces es un tanto difícil de explicarle, digo, en poco tiempo, porque generalmente en la medicina se nos ha enseñado, se nos ha troquelado para pensar que todo se debe de tratar, de curar, de aliviar en base a química. Hola, buen día. Pues estamos aquí presentándote un programa más de lo que es el Colegio Nacional de Terapias Integrativas. Una servidora, Brisa Grajeda, pues te desea un excelente día. Acompañándonos aquí el doctor Martín Díaz, médico internista. ¿Qué más podemos decir de él? Maestro del Colegio Nacional de Terapias Integrativas, especialista en nutrición y obesidad. Doctor, yo creo que me va a faltar mucho programa para presentarlo a usted en todas las ramas que tiene. Y bueno, para nosotros